A ver, creo. Miren mi frente, caballero. Conozcan mi frente. Mi frente es de 4 dedos. 3 dedos, ¿eh? 3 dedos. 3 dedos y tanto. 4 dedos. Ese es mi frente. ¿Ya? Me veo bien cuando me hago un moñito. Conozcan cada cosa de Dayana. Mira, este pelo no me queda tan mal. ¿Ves? Con una colita me queda aceptable. ¿Está? No soy frentudo. Allá lo frento. Bueno, no me queda mal el peinado. Pero bueno, vamos a controlar la frente. Miren, yo creo que las personas que han jugado algún juego determinado de guerra, o sí, usan ya un entendimiento de que hay un sinnúmero de personajes, de jugadores, de piezas, de vasijas que son necesarios en el reino, que son de vital importancia en el reino. Por ejemplo, de acuerdo al uso que el Señor nos quiera dar, va a ser la persona que le va a escoger. Amén. Amén. Yo creo que nunca vimos en la Biblia de acuerdo a de dónde los... Bueno, por ejemplo, conocemos y entendemos que Pablo, ¿quién conoce a Pablo? Bueno, Pablo es un personaje en la Biblia donde antes que el Señor se manifestara de tal manera a él era como tipo, creo que era un religioso, me parece. Creo que era religioso, algo así, ¿ves? Yo para llevarlo a las cosas de ahora, cosas así. En vez de ser un hijo del reino, creo que lo que practicaba era una religiosidad, creo que era algo de eso, me parece, algo así. Un fariseo, algo de eso. Pero que Pablo, en su vida pasada, había estudiado, era una persona preparada, una persona entendida. Creo que había estudiado, no sé si digo mentira, varios idiomas. O sea que tenía un gran entendimiento, tenía una gran capacidad. Y cuando estuvo persiguiendo a los que predicaban al Señor Jesucristo, aprobando a que le dieran muerte, o sea, estaba ya practicando, entre comillas, un pecado de asesinato, o sea, de hacerse partícipe de un asesinato, porque le daba el consentimiento a los demás por carta de que hicieran eso. Y era conocido y escuchado y temido en la iglesia. Oye, Pablo, el no sé qué, como que cuidado, escóndanse, huyan. Y entonces luego que el Señor Jesucristo se le aparece, se le manifiesta. Eso puede ser, por ejemplo, cuando de momento tú escuches la voz de tu padre que te está hablando y pitándote y sientas un quebranto. Oh Padre, hay diferentes maneras o manifestaciones de nuestro Creador para manifestarse o llegar a alguien, porque a veces que se te puede aparecer en una visión, se te puede aparecer en un sueño, te lo puedes ver a través de alguien. Son de tantas vías que el Señor puede tener una aparición, una manifestación de cualquier persona para hacerlo volver de las tinieblas a la luz, o como lo que le entiendan. Entonces, conforme a eso, luego que ya él tiene un encuentro fuerte con el Señor y demás, ese hombre fue transformado en un momento. Ese hombre en un momento cambió su vida total, que lo que antes pensaban humanamente las personas que nunca iba a llegar a algo así a ese hombre empezó a predicar con valentía. Tuvo un celo divino en su corazón hacia nuestro Señor Jesucristo y empezó a defender, a apoyar el Señor personalmente. A él lo preparó, y cuando fue con los apóstoles, que eran personas cercanas al Señor, que el Señor cara a cara les hablaba, les enseñaba, los instruía, decían: tú conoció al Señor personalmente, porque todo lo que nos está diciendo nosotros ya lo sabemos. Mira, ¿y? ¿Pipo? ¿Cómo es la historia tuya? Porque ya no era un número 12, ya era un número 13. Y el Señor le escogió como apóstol. Y el Señor le dijo esto: el Señor, en el libro de Hechos,
está esta información más amplia, más detallada, con las palabras más correctas, más cercanas a las palabras que se dijeron. Porque tú puedes ahora escuchar de alguien una conversación, no, el Señor dijo tal, dice, no, bonito, ¿ve? Pero en verdad la palabra que usó el Señor fue no la palabra bonito, fue la palabra eres hermoso. Amén. Hakatata. Dice acá, en Hechos capítulo 9, versículo del 13. Aquí es cuando el Señor escoge a una persona que estaba en santidad con el Señor, que estaba limpia para el Señor. En este caso fue un hombre. Y que estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Le dijo, Ananías, o tú, ve a tal persona y ora por esa persona. Porque esa persona, escuchen esto, dice, había entonces en Damasco un lugar, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. El Señor le habló a Ananías de algo que iba a hacer con alguien. Y él respondió, aquí estoy. Estaba disponible, era alguien que estaba en su casa, que le servía al Señor. Señor, danos una misión, que algo. Era una vasija, era un peón, era una pieza, era un instrumento que anhelaba que el Señor lo usara, amén, pero que el Señor no lo estaba usando, amén. Entonces dice acá, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Recta, busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Dice, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque esta es la parte esencial, esta es la parte que quiero que le llegue a alguien. Dice, el Señor le dijo, ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí, dice el Señor, para llevar mi nombre a los gentiles, a todos, a los reyes, al pueblo de Israel, a todos, a los de la iglesia, a los de no de la iglesia. Yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre, por el nombre del Señor. Entonces Ananías, obvio, lleno del Espíritu Santo, obediente y hijo del Señor, entonces Ananías fue y entró en la casa y poniendo las manos sobre él le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron de los ojos como escamas. Estaba cegado, llegó luz. Y al punto recobró la vista y levantándose fue bautizado. Amén. Después de comer recobró la. Dice, enseguida Saulo empezó a predicar en las sinagogas, en las iglesias, a Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Amén. Ahora, conforme a esto, vamos viendo y haciendo un recuento en la historia de la Biblia, el libro de los Hechos, lo que estamos viviendo, le damos continuidad a ese libro de los Hechos, que es lo que estamos viviendo hoy en día, el día a día. Por eso pasan cosas, acontecimientos, porque estamos en el libro de allá, vamos para el capítulo tal del libro de los Hechos, que es el día de hoy, capítulo 45. Aquí está escrito tal, esto que está escrito. Amén. Por eso vamos a hoy. Sí, ya todo está preparado, ya todo está diseñado. El qué decir, el qué hacer, no nosotros. Estamos en un libro. Escritos como personajes bíblicos, personajes del kingdom, personajes del reino, reyes. Amén. Y entonces, por eso es como decir, cuando uno va a hacer una guerra espiritual, cuando uno quiere jugar un juego de guerra, que hay diferentes personajes, vasijas, jugadores, uno siempre sabe cuál es seleccionar,
para el fin, la guerra, el nivel de magnitud de guerra, cuál misión, esta misión es de tal cosa, a ti Saulo era usado por el Señor conforme a lo que él fue en su vida pasada y conforme a lo que estaba haciendo. No, para esta misión no veo eso en ti, a ti es el que te necesito para esta misión. Dime si así, para, por ejemplo, los profesores mandar un recado del profesor, escoge al niño que tiene la capacidad de resguardar no, tú. Amén. O sea, el Señor sabe qué peón, qué pieza del juego del ajedrez, de su tablero, usar, o primeramente, antes de usar, tiene que tener la pieza. Tiene que tener a la persona. Amén. Entonces, hay un clamor. Me acuerdo que hubo también un tiempo en mí, parece ser que era el Señor en mí, anhelando también a estas personas que son santeros, brujeros y paleros, porque son personas de vital importancia en el reino, porque son personas que de acuerdo a lo que practicaron o lo que practican algunos todavía, es de gran importancia para ciertas misiones, para cierto entendimiento, porque ya tienen la experiencia adherida. No necesariamente tienen que pasar por un proceso innecesario, sino que ya fueron formados estando en pecado en un entrenamiento, en un pre-entrenamiento. Entonces, sinceramente, hay cosas que nosotros desconocemos, pero que el Señor nos va iluminando de poco en poco, que nos va guiando sobre temas específicos y cosas específicas que son de vital importancia. Por ejemplo, hubo unas palabras que dijo alguien, que dijo, ya aprendí de eso. O sea, estamos en un proceso de que con poder profano estamos tratando, poder profano es la carabela verde. Los que aún no se han empapado en eso del juego del guau, porque no jugaban el guau, siempre han sido santos, cosas así, tienen que empaparse de ese contenido que ya está purificado, o sea, de que no te estoy diciendo ve y juega el juego, amén, sino que ya el juego que alguien lo jugó una vez y está publicado en un video, de ahí saqué la información purificada. O sea, por eso me gustaría llamarnos también purificadores, hijos de la luz, porque lo que estaba contaminado, el Espíritu Santo que está en nosotros, como decir, pásalo por cloro, mételo en el pomo de cloro, el cloro está dentro de mí, que es el Espíritu Santo, y es el que me vale, sopla, te entró un poder profano, te entró una iniquidad, espérate, y convence de pecado el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Por eso usted sabe, ¿ve? Hay una limpieza continua, casi siempre, no siempre, amén, de una vez. Entonces, conforme a eso, quiero dejar esa información ahí porque usted va a ser usado por el Señor. Y ser usado por el Señor es lo mejor que puede existir, que el Señor nos use, porque hay un galardón, a ver, ustedes han visto un uso de continuo y de magnitud, amén. El Señor no creo que quiere explotar a todo el mundo y nada más y demás. Mira, sin embargo, anoche no dormimos bien, hoy me siento bien, no sé usted. Analícese si le fue depositado usted energía, si le fue depositado energía y está sin sueño y con energía, es que el Señor intervino o usó a su pueblo, a otros peones vasijas, para, oye, acá hay un clamor, como dijo Leví ahí en la serie anime, oye, vayan a los soldados, los cadetes, no dejen que muera, nadie puede morir, amén. Dio unas órdenes a un capitán de oren por esas personas, Padre, enviamos energía, el poder de la palabra. Yo oré, pero yo no sé si yo pedí anoche, fue algo de eso, cuando me vi santa en estado sangre, porque después hubo una transformación ahí en el transcurso de la noche. Entonces recibo esta información, por eso es que el Señor es como decir, no sé si es empecinarse, no sé si Jesús se empecinó en algo, en la Biblia, pero que pone la mira, o no es que pongan a la mira lo que dice el Señor en su palabra, que es que te escogí desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo el Señor ya te había predestinado, ya te había escogido, y por tal o el día y la hora, el momento que el Señor quería llegar a ti, permitió que pasaras tantas cosas, amén, para que aprendieras de ello por el uso que el Señor te va a dar, amén, en el reino, o sea, en pureza, en santidad y con un buen entendimiento, amén, para todas las cosas que el Señor sabe conforme a cómo nos coloca en los territorios.
hay territorios que de acuerdo al Señor no nos coloque, es lo que va a desenvolverse esa persona en ese territorio. Entonces, nada, un saludo y un buen día. Y vasijas, peones, piezas, instrumentos del Señor. Por eso que el Señor, yo quiero a aquella persona que de momento viene dentro de nosotros empecinarnos, no la obsesión, porque hay cosas del reino del adversario, pero que no, hasta que no logre el fin, no estamos tranquilos. Amén. No te voy a dejar tranquila hasta que se cumpla lo que va entendiendo un poco cómo es la historia. Entonces el Señor ciertamente está peleando por usted. El Señor lo quiere a usted junto con Él en sus brazos, en su redil, en su familia. Amén. Entonces paz.